Durante las últimas décadas en el mundo se han presentado miles de enfermedades diferentes, unas con síntomas leves y otras con síntomas muy complicados y graves que ocasionan una muerte segura, pero a pesar de eso hay enfermedades que se caracterizan por ser no muy comunes ni contagiosas, pero sí mortales al mismo tiempo. Estas mismas se cobran la vida de miles de personas cada año por sus síntomas incontrolables en casos extremos. Estas afecciones han sido catalogadas por la OMS como las principales causas de muerte, que se presentan cada año en millones de personas alrededor del mundo en el ambiente de la medicina. Por eso los doctores han buscado la forma de controlar sus casos en el desarrollo de ellas, pero aún así cuando se empeoran es poco lo que se suele hacer por ellas. Por eso provocan cada año las muertes de millones de personas y niños por todo el mundo. Es por eso que en este video yo, el curioso, se preparó para presentarte 10 enfermedades que más muertes ocasionan al año en el mundo. Número 10. Tuberculosis. La tuberculosis se trata de una enfermedad bacteriana infecciosa catalogada como grave y peligrosa, porque principalmente suele desencadenar problemas que afectan gravemente a los pulmones. La enfermedad se suele transmitir mediante una bacteria que se adquiere por pequeñas gotitas diseminadas en el aire de una persona infectada cuando la expulsa al toser o estornudar. Según los médicos, esta enfermedad antes de la década de los 80 era raro observarla en los países desarrollados de esa época, pero fue hasta 1985 que se empezó de nuevo a tratar por la emergencia del VIH. La tuberculosis, según los médicos, es muy contagiosa porque en los últimos años se ha visto que los pacientes contagiados con ella la adquieren con personas que conviven, a diferencia de los desconocidos. La tuberculosis sin tratamiento se ha visto que es muy letal porque suele afectar a los pulmones de una manera muy grave y en casos de alto riesgo se suele expandir hacia otras partes del cuerpo, desencadenando así malestares como dolor espinal, dolor articular, trastornos cardíacos y por último la muerte, lo cual la coloca como una enfermedad letal que ocasiona 1.3 millones de muertes por año. Por dichos síntomas y malestares, varias personas pierden la vida a causa de ella, lo cual la coloca como una enfermedad letal que ocasiona 1.3 millones de muertes por año. Número 9. Enfermedad de Alzheimer. La Alzheimer es una enfermedad que se presenta en una forma común de demencia entre las personas mayores de edad y es catalogada como un trastorno cerebral que afecta gravemente a la capacidad de llevar y hacer las actividades diarias en las personas que la padecen. Esta enfermedad se caracteriza por empezar lentamente a afectar al paciente. Sus primeros malestares serán en las partes del cerebro que controlan el pensamiento, la memoria y el lenguaje. Luego de esto, el paciente afectado puede experimentar las dificultades para recordar cosas que pasan en tiempos recientes. Durante el pasar del tiempo, los síntomas pueden empeorar y los pacientes experimentan padecimientos como la falta de memoria para reconocer a sus familiares y dificultad para hablar, leer y escribir. Pero también se ha confirmado que los pacientes pueden olvidar totalmente todas sus actividades diarias. Los estudios realizados del por qué se da esta enfermedad han afirmado que suele presentarse por la reducción cerebral de acetilcolina y solo se puede tratar con medicamentos, pero cuando se complica el caso suele llegar la muerte, la cual se suele presentar en unos 1.4 millones de casos al año a causa de ella. Número 8. Enfermedades diarreicas. Este tipo de enfermedades son ocasionadas por diferentes bacterias, virus y parásitos que transmiten infecciones en el tracto digestivo para desencadenar diferentes malestares como la diarrea. Según los expertos, el principal síntoma que desencadena esta enfermedad es la diarrea, la cual se suele ocasionar por diferentes virus que están en comidas contaminadas o por trastornos intestinales ya adquiridos por los mismos. La diarrea puede ocasionar síntomas que incluyen heces blancas y líquidas y dolor de vientre, y en casos más letales puede causar deshidratación que requiere fluidos intravenosos. Estas enfermedades en algunas personas suelen presentarse con casos leves que solo presentan síntomas no muy letales, como el dolor considerado de vientre y heces blancas que desaparecen en pocos días, pero en casos más letales suelen durar mucho más tiempo. En estos últimos suele ocasionar debilidad masiva por deshidratación, más en bebés y niños. Por eso se ha registrado como la segunda mayor causa de muerte en niños y en general suele llevar a la muerte a 1,6 millones de personas cada año. Número 7. Cáncer de tráquea. Este tipo de cáncer es habitualmente catalogado
catalogado como poco común y muy leve en los niños, pero masivamente suele ser tratado en adultos fumadores entre los 40 a 60 años, porque al ser un cáncer que afecta la tráquea, la encargada de comunicar a los pulmones con la laringe y esta con la nariz, es principalmente causado por el consumo de tabaco presente en cigarrillos, pero los médicos no descartan que el consumo excesivo de alcohol y las infecciones vitales sean otros de sus causantes. En los casos más leves de este cáncer se presentan problemas como cambio de voz y dificultad para tragar, y en sus casos más intensos y complicados se suele presentar infección adicional al cáncer y obstrucción de la vía aérea. En algunos pacientes estos casos suelen ser disminuidos con la cirugía endoscópica o la radioterapia, pero en caso de que el paciente no se trate le esperaría una muerte segura y pasaría a ser uno de los 1.7 millones de pacientes que mueren por esta enfermedad cada año por todo el mundo. Número 6. Infecciones de las vías respiratorias. Este tipo de infecciones se catalogan y ordenan en enfermedades que afectan a las vías respiratorias, las cuales suelen evolucionar en un periodo inferior a 15 días y en la mayoría de los casos se llegan a convertir en neumonía. Estas infecciones pueden presentar neumonía, la cual puede presentar afecciones y problemas mortales, como la coloración azul de la piel y un aumento en la dificultad respiratoria. Habitualmente estas infecciones se presentan por varios factores, como ambientales en la contaminación y individuales como el bajo peso al nacer. Cuando el paciente se infecta de estos malestares, los médicos lo tratan según su diagnóstico con diferentes antibióticos y antivirales, pero cuando el caso se suele complicar y este no funciona, el paciente tendrá una muerte segura, al menos que la última opción, que sería un proceso quirúrgico, no funcione. Estas infecciones, según varios informes de años recientes, han confirmado que al menos 1,8 millones de personas fallecen a causa de sus mortales síntomas. Número 5. Infartos. Los causantes de miles de apuros y muertes en las salas de emergencia de un hospital han sido durante varias décadas los infartos, por ser una emergencia médica que pone en peligro la vida del paciente, la cual, si no es tratada a tiempo, puede causar una muerte segura en segundos. El infarto es catalogado por expertos como la muerte de las células en un órgano o pequeña parte de él, por la falta de sangre debido a obstrucciones en la arteria correspondiente a suministrar la sangre, y en el caso del corazón ocurre cuando hay un bloqueo por acumulación de grasa o colesterol, y esto pasa a formar una placa en las arterias que lo alimentan. Este acto suele presentarse en personas de edad avanzada por el consumo de alcohol y tabaco y la diabetes. Inicialmente se suele presentar en casos leves, pero sin embargo puede pasar a una forma grave conocida como infarto agudo, en la cual la obstrucción es mucho mayor y puede causar la muerte. Por eso este padecimiento grave causa alrededor del mundo 2,1 millones de muertes cada año por sus mortales complicaciones. Número 4. Diabetes mellitus. Este tipo de diabetes, desde su descubrimiento en el año 1788, se declaró como un grupo de afecciones que afectan la forma en la que el cuerpo utiliza la glucosa sanguínea. Esta enfermedad es ocasionada cuando el páncreas no puede fabricar insulina suficiente o cuando la insulina no llega a actuar en el organismo por la falta de reacción de las células a su estímulo. Esta enfermedad suele variar según su tipo, pero normalmente en cada uno de ellos provoca principalmente un exceso de glucosa en la sangre, el cual provoca varios problemas en la salud. Sus síntomas se suelen determinar según el nivel de glucosa sanguínea que presenta el paciente, como en la diabetes tipo 1, en la cual los síntomas se presentan más intensos como el hambre extrema, fatiga, visión borrosa y diferentes infecciones, pero sin embargo con un control del nivel de glucosa suele bajar su gravedad, pero aún así estas afecciones cobran la vida de 2,2 millones de personas en todo el mundo. Número 3. Afecciones neonatales. Las afecciones neonatales consisten en enfermedades que se presentan en bebés de menos de 90 días de edad, como las infecciones en la sangre que suelen empezar a desarrollarse desde la primera semana de vida del bebé. Entre las diferentes enfermedades, algunas pueden manifestar un desarrollo anormal en la formación del bebé y padecimientos por la ausencia de la glándula encargada de producir la hormona tiroides.
En otros casos se produce incapacidad en el organismo para metabolizar la fenilalanina, la cual se encuentra en las proteínas de los alimentos. En algunos casos, cuando se presentan estas afecciones en los recién nacidos y bebés, se ha afirmado, según diagnósticos, que pueden desencadenarse mediante bacterias como la Escherichia coli y algunos estreptococos, las cuales se presentan durante el desarrollo del embarazo o por alguna infección grave que haya contraído la madre durante el mismo. Pero según se han desarrollado fármacos y procedimientos médicos, estas enfermedades pueden ser tratadas en casos de desarrollo, pero sin embargo, en casos mucho más graves se suele complicar el caso. En casos graves, los recién nacidos presentan problemas en el crecimiento, desarrollo y afecciones cardíacas, los cuales pueden acabar en poco tiempo con la vida de los mismos. Y por dichos padecimientos es que 2.4 millones de recién nacidos en todo el mundo no disfrutan su vida porque en poco tiempo la pierden a causa de estas afecciones. Número 2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La enfermedad pulmonar de este tipo es un tipo de enfermedad que causa la obstrucción del flujo de aire en los pulmones, mediante la destrucción de las frágiles paredes y fibras elásticas de los alvéolos, lo que causa al exhalar que las vías respiratorias se colapsen y causen un flujo de aire anormal. La causa de padecerla es típicamente, según diagnósticos, por la exposición a largo plazo a gases irritantes o partículas como el humo del cigarrillo. Al padecerla, sus síntomas no suelen aparecer hasta que es un daño significativo, que con el tiempo va empeorando y dañando la salud, mediante otros malestares como el desarrollo de otras enfermedades como cardíacas y cáncer de pulmón. Según lo han confirmado los médicos, los pacientes con esta enfermedad no pueden infectar a otras personas con sus síntomas, y también sostienen que aún no existe cura para deshacerse de esta enfermedad en un paciente, ni tampoco se tiene un fármaco para revertir el daño que causa los pulmones. La enfermedad puede ser mortal cuando el paciente no deja de fumar porque la dificultad para respirar es mucho mayor, lo cual le provocaría la muerte en tan solo semanas. Varios informes relatan que 2,9 millones de personas mueren a causa de esta enfermedad por el consumo principalmente de tabaco. Número 1. Accidentes cerebrovasculares. Estos accidentes en el campo de la medicina son catalogados como accidentes que ocasionan una pérdida en el flujo de sangre a una parte del encéfalo, la cual suele dañarlo afectando al tejido del mismo. El accidente puede causar una lesión grave en el cerebro a causa de una arteria rota o obstruida en él, lo cual causaría el corte del suministro de sangre rica en oxígeno. El suministro de sangre que parte del cerebro suele ser interrumpido por varios factores de riesgo, como el tabaquismo, la diabetes y niveles de colesterol alto, lo cual impide que el tejido cerebral reciba el oxígeno y nutrientes necesarios. Al ocurrir esto, las células cerebrales comienzan a morir en minutos. En este punto, la emergencia es demasiado grave y se tiene que tratar lo más rápido posible para evitar un daño cerebral mayor. Los síntomas que se empiezan a notar en este caso son los problemas de la vista, habla y entendimiento, sin mencionar otros múltiples padecimientos como los problemas al caminar y dolores intensos de cabeza. En los casos donde hay daño mayor en el cerebro, se suele diagnosticar una pérdida repentina de la visión, pérdida de equilibrio y dificultad para entender a los demás, a lo que los expertos estiman un periodo de vida desde el primer diagnóstico de unos 3 a 5 años de vida. Estos accidentes han sido los que más muertes han causado en los últimos tiempos en la medicina, porque según la OMS, 15 millones de personas sufren sus síntomas y 3 millones de personas mueren por sus síntomas cada año. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Yo, el Curioso, te mando un saludo y te invito a que te suscribas a este canal y le des like al video. Recuerda que si te gustan las cosas asombrosas y extrañas del mundo, en este canal las encontrarás. Hasta el próximo video.